Marcos. Monty, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Mientras esto se está emitiendo, sí, yo estoy en un crucero por el Nilo. Ojo, crucero por el Nilo. Crucero por el Nilo. Entonces, imagino que estaré bastante bien. O sea, aquí ahora también lo estoy, pero si me pongo en el espacio-tiempo en el que... Bueno, estás bien en dos espacios temporales, está guay. Claro, estaría bastante guay que me hubiera muerto para cuando esto se emita y lo pones ahí. Jaja, también no está... Sí, si sucede te dejo que lo hagas. Vale, si quieres. A ver, lo puedo poner con un mensaje bonito o algo así. Claro. Dice, madre mía, aquí bromeando de la movida, ¿no? Y mira, y ahora está más tiesa en el Nilo. Ahí está con Chandler. Nada, estaré en Egipto, tío. Estoy muy contenta porque por fin tengo vacaciones, porque no me las cogí en verano para cogerlas aquí, porque claro, en Egipto en verano pues no apetece. No apetece, no. Y estoy muy emocionada. Tengo muchas ganas de ir, o sea, en realidad faltan 2 días para que me vaya. Y estoy muy emocionada. Pero lo que pasa es que he tenido que hacer tantas cosas. Bueno, tengo que hacer todavía tantas cosas para poder irme con mucho trabajo hecho. Porque claro, tengo vacaciones de un curro, pero de todos los demás tengo que dejar el trabajo hecho. Como Todo Mal, por ejemplo. Como por ejemplo Todo Mal. Pero que no estoy aún conectada con la idea del viaje porque estoy más conectada con terminar cosas. De repente te vas a encontrar en el Nilo. Claro. Y vas a decir, ¡buah, qué movida! Bueno, de repente además es que mola porque llegamos al Cairo a las 10:30 de la noche. Ajá. Y vamos directamente a nuestro primer hotel que está en Giza, delante de las pirámides. O sea, tengo una habitación con vistas a las pirámides. ¿En serio? ¿Hay hoteles con vistas a las pirámides? Hay muchos. Creía que estaba en medio... Claro, se ven, ¿no? Porque son muy grandes. Claro, no, eso es algo que cuentan que impacta bastante, que todas las fotos que se hacen de las pirámides se hacen de manera que parece que las pirámides estén ahí en medio de la nada. Claro. Pero no, está lleno de... Están al lado de la... Están al lado de cosas. A ver, es práctico, en realidad. Sí. Están ahí. A ver, al lado tampoco, porque a mí he tenido que pillar un taxista para ir a verlas al día siguiente. Porque también se ve que los trayectos de entre una pirámide y la otra, la esfinge y no sé qué, o los miradores, que hay un trayectito. Pero bueno, que yo llegaré y lo primero que veré por la noche serán las pirámides de Giza y pues me hace muchísima ilusión. Ya nos contarás. Ya os contaré, os haré un especial Imperio Egipcio cuando vuelva. Estoy muy, muy emocionada. Estupendo, pues yo no estaré en Egipto. También tengo que decir aquí que estoy viendo que conforme se acerca la fecha, es el típico viaje en el que hay que hacer muchas cosas. Y a mí no me gusta viajar así. Obviamente, si voy a Egipto, quiero hacer muchas cosas porque ya que estoy allí, pero que hay que madrugar mucho. Para ir a Abu Simbel hay que levantarse o sea, te recogen como a las 4 de la mañana, que dices, una cosa, como a las 4 de la mañana no es una hora en el medio para levantarte a mear. O sea, ¿qué es esto? Ya, no me apetece. Al menos has contratado cosas que te lo hacen todo, no tienes que hacerlo tú. No, lo he contratado todo yo. Vale. Voy por libre. Ah, vas por libre. Sí, vale, no voy pero con una en agencia. teoría todo está controlado por especialistas que hacen esas cosas. Sí, claro, yo he contratado las excursiones, he contratado... Bueno, excursiones no he contratado... O sea, he contratado los taxistas, he contratado los hoteles, he contratado el crucero por el Nilo, no sé qué. Bien. Y luego iré pues viendo sobre la marcha también. Pero que no me apetece, por una parte, ni perderme nada que no quiero perderme nada que no me quiera perder, pero tampoco quiero llegar de las vacaciones más cansada que otra cosa, porque encima llego un viernes y el domingo me voy a Lisboa. Entonces... Acabo de pensar que creo que los turistas de Egipto no caen en esta cosa que hemos criticado tanto en este programa, que es el White Cyborg Syndrome, el Salvador Blanco, síndrome del Salvador Blanco. Y empezar, creo que la gente que viaja a Egipto no se hace fotos con niños egipcios porque Egipto tiene tanto que ofrecer a nivel de monumentos y movidas, de jeroglíficos y cosas. Jeroglíficos. Que la gente ignora a los niños. Claro. Aquí no, en otro país sí, pero en a mí los niños me dan igual. Claro. Creo que los niños egipcios a los turistas les da igual. Están siendo eclipsados por su propia civilización. Efectivamente. Y creo que esto pasa. Creo que esto ocurre. Puede ser. Yo cuando esté allí te lo voy a confirmar. Vale, perfecto. Y te haré un reporte.
Me haces una foto de alguien que se está haciendo una foto con un niño y entonces me dices, estás muy equivocado. Vale, yo reportaré cosas desde allí. Pues ideal, Montepeiro, ideal para empezar este programa. Cosas que no. Que no, coño, que no. La semana pasada me equivoqué profundamente a la hora de decir cosas que no, porque no eran cosas que no. Pero que a mí me ha parecido bien, que no pasa nada, como la vida misma. ¿Te pareció bien? Pues Sí. A mí me parece Lo también. que no encuentro, estoy incómoda, no sé cómo sentarme. No sé, estás en tu casa, tú como Ya. si estuvieras en tu casa, Ya. Montepeiro. Estas sillas son muy bonitas, pero a lo mejor, no sé. El caso es que la semana pasada no hice un cosas que no real. Y creo que esta semana tampoco, pero es una cosa que tengo que decir. Vale. Y es, me genera emociones el hecho de que me gusta mucho. Tú sabes, tú escuchas tus propios audios de WhatsApp. A veces sí. Vale. Y esto es una cosa que yo hago bastante. ¿Vale? A mí me gusta escuchar a mí mismo y mira que yo mando Pero, turras. creo que en general es una costumbre bastante extendida. Ujú. Porque a mí, por ejemplo, a veces me pasa, ¿no? Que mando un WhatsApp y como sea un poco largo, Ujú. porque yo los cortos no los escucho, eso Ya. no. Pero los largos que dices, ¿Cómo he explicado esto, no? me he dejado este dato, Sí. porque Ujú. de repente te das cuenta, yo además que soy un poco maniática con la organización de la información, Sí. yo quiero Ujú. yo quiero que mi audio tenga su buena estructura, ¿sabes? Claro, Narrativa claro. y que esté todo la info. Y entonces, pero a lo mejor es una excusa que me doy y los estoy escuchando porque me gusta escucharme. Pero no tú lo te sé. felicitas por dentro. O sea, tú dices, este ha sido un buen audio, No. ¿no? ¿Tú te felicitas? Yo sí. Sí. O sea, a ver, no me felicito con voz abierta, pero sí que a veces lo pongo y digo, creo que Qué buen audio. qué buen audio, qué buena... No, qué y no buena es esto tal. un poco, no se nos está yendo de las manos el concepto de crear contenido, que ahora cualquier cosa que hacemos la, Es un contenido, la sí. consideramos contenido y por Probablemente. tanto Sí. queremos... Y Y pondrá WhatsApp la opción de votar el audio, en plan, este audio te ha darle parecido... 5 estrellas. Claro, Ha podrás sido tener una calidad. podrás tener como tus valoraciones. Pues no me gustaría porque seguramente hay grupos donde soy muy denostado, aunque te parezca mentira. Hay gente No, que no le gusta los audios que superan 30 segundos. Yo tengo que decir que yo he sido de esa gente y aún me pasa un poco, sobre todo cuando es gente a la que no conozco o cosas que no vienen a cuento. Sí. Pero yo he superado un poco mi fobia a los audios largos y creo que en general creo que estamos en otra etapa. Creo que Ajá, estamos sí. viendo un buen momento para el audio largo en general. Y creo también que es lógico, o sea, el audio llegó y funcionó de una manera... Estábamos todos un poco habituándonos a esto del audio. Sí. Creo que ahora el audio ya ha ocupado otro lugar y creo que ahora estamos en una nueva etapa social Sí. en la que el audio largo es más Aún así, bienvenido. 7 minutos, ¿no? Hombre, Sigue a ver, estando claro, mal. es que Claro, somos un audio largo ya, es que pero eso... yo de verdad, yo no puedo decir nada en menos de un minuto. Creo que ya lo he dicho muchas veces en este programa, pero es que en menos de un minuto no me da tiempo. A mí me gusta sintetizar cuando se puede. Quiero decir, cuando es una información muy concreta la das Sí. y punto. Pero es verdad que cuando ya estamos en el audio emocional, Claro. o sea, en el audio de expresarte libremente, que obviamente esto lo Claro. haces con gente de tu confianza, pues chica, manda lo que tengas que mandar. Claro. Y es verdad también que WhatsApp ha contribuido poniéndolo del 1 y medio por. Hostia, es que me lo El 2 me- es imposible, yo el 2 no sé quién no lo, se quién lo entiende. usa, pero el 1 y medio ha hecho mucho. Me las deja votando porque realmente mi cosa es que no era sobre felicitarme a mí mismo sobre mis propios audios, que podía haberlo sido, ahora que lo pienso. Bastante. Es porque he descubierto recientemente que me flipa escucharme en 1x5. ¿A 1 y medio? A ¿Te gusta? 1,5, sí. A 1,5. Me gusta mucho escucharme a una velocidad acelerada. Pero me porque hace en mucha general gracia. estamos todos escuchando a todo el mundo acelerado. Sí. Entonces yo lo de escuchar a ti Yo no, mismo... yo no escucho a nadie en 1,5. ¿No? Yo Entonces, escucho en velocidad entonces no normal. entiendo por qué te gusta. Me gusta porque soy yo, pero sin dudas. Claro, te da un estado de seguridad. Estoy hablando como hablo yo y como nuestros oyentes estarán acostumbrados todo el rato con esta cadencia que tengo. Esto lo elimina y es... Además hablo como... Se me oye muy... Y voy muy directo. Muy al grano. Muy al grano. Y me gusta mucho, me hace mucha gracia. Bueno, pues entonces sigo sin saber cuál es la cosa que no, pero... Son cosas que sí, cosas que no, supongo que es lo que significa que yo mismo me ponga 1,5 para escucharme. Ya, bueno, Que pero es está un poco bien. miseria. Si te hace feliz. Pero está guay. ¿Cuál Pues es tu mira, cosa que no, mi cosa Monty que Peiro? no es
una tontería como una casa, ¿vale? Pero a mí esto me preocupa. Es la gente que se está haciendo la diastema, que es este agujero interdental. Que tú tienes de forma natural. Yo tengo de forma natural y yo vengo a denunciar que aquí está habiendo algún tipo de apropiación. Es o sea, la diastema, para quien la trabaja. Quiero decir, si tú... Porque la diastema ahora es como algo cool, pero yo vengo de un mundo en el que esto era motivo de complejo. Yo estuve sin sonreír en las fotos mucho tiempo, de pequeña se reían de mí, no sé qué. Es verdad que Madonna hizo mucho por la normalización y romantización de la diastema, y ahora la gente bueno, ahora no, hace ya años que la gente se lo está haciendo, pero últimamente he visto unos cuantos por ahí que se lo han hecho, que no de gente que yo conozca, sino de influencers, y me da muchísima rabia. Y no lo puedo explicar, no tiene ningún sentido, la gente puede hacer lo que quiera. Pero me da rabia porque es como, no te mereces esa diastema. No puedes, no os apropiéis. O sea, creo que cuando hay algo que ha supuesto un complejo, porque socialmente estaba como un poco penado, ¿no? Cuando ese algo se pone de moda y la gente que no ha vivido la cara negativa de eso se lo apropia, no puedes evitar sentir mucha rabia. Porque para mí ha sido un trabajo... A ver, un trabajo, quiero decir, vamos a ver, esto es un problema del primer mundo total, pero que para mí ha sido un trabajo personal el aceptar la diastema, y a día de hoy no es que la acepte, es que me encanta. Es que al primer dentista un dentista que me sugirió cerrármela, le hubiera dado una hostia. O sea, no quiero, no, porque no hay nada malo, y a día de hoy me parece bonito, estético, me siento afortunada y orgullosa. Y de hecho tengo en mi casa colgado en una pared unos labios con una diastema gigante y me gusta. Entonces, para mí ha sido un trabajo. No podéis llegar cuando ya hemos hecho todo el trabajo y subiros a este carro. Efectivamente. Me siento muy identificado porque yo cuando veo a gente con pelo que se rapa también... O sea, gente que se está apropiando de la calvicie. Sí, o sea, se rapan y dices, ¿pero qué haces? Tiene una raíz negra que se le ve todo negro, toda la... ¿Qué haces, tío? ¿Tienes pelo? Úsalo. ¿Qué cojones haces? Me parece indignante. Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Es comer delante del hambriento. Efectivamente. Claro. En fin. Pues, que os den. Pues muy bien. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Monty Piró. Traigo lo que se habría dicho en tiempos que desgraciadamente vivimos hace años, un tema picante. ¿Picante? ¡Qué horror! No me está dando cringe. Creo que iba siendo hora, por fin, de hablar de nuevo un poco sobre sexo. Vale. Aunque supongo que no de la forma en la que nuestros oyentes quisieran, ya que estoy convencido de que a ellos les encantaría oírnos hablar de tetas, culos, pollas y coños. Bueno, porque, de lo que es el sexo, ¿de qué vas a hablar tú si no? ¿Qué clase de sexo estás practicando? Al final todos somos unas basiques y a la que nos hace muchísima risa todas estas cosas y estas mierdas de los genitales. Aunque si te soy sincero, desde que Noemí Casquet se paseó por todos los lados hace años, sexo para arriba, sexo para abajo, la verdad es que es un tema que me satura bastante. Sí, ahora está Noemí Casquet con la sexualidad ancestral. En fin. Ancestral mi coño. Hoy quiero hablar de ciertas particularidades que he observado desde hace varios años en la paradójica relación de los hombres cis-heteros con el sexo, que es cuanto menos curiosa, y lo expondré aquí para debatirlo un poco contigo, que creo que será interesante. Vale. Empezaremos poco a poco hablando de las creencias extendidas en la población de cómo nos relacionamos los hombres cis-heteros con el sexo, y analizaremos su proximidad a lo real, y de ahí ya profundizamos. Obviamente, huelga decir... Bueno, en realidad no huelga, pero siempre he querido usar el término huelga en cualquier contexto. Es tontísimo. que el sexo es un tema muy anclado en las generaciones y su visión cambia mucho dependiendo de la edad que tenga la persona con la que hables. Así que seguramente mi análisis estará muy sesgado por lo que yo he vivido, ya que creo que la visión del sexo que tienen los jóvenes de 20 años puede ser muy distinta. Pero vamos allá. Y la de Bad Bunny también. Sí, bastante, con los Teletubbies.
El primer mito con el que crecí fue fue el que los hombres tienen mucho interés en el sexo y las mujeres ninguno. El mito de las mujeres asexuadas es muy real en los primeros compases de la adolescencia, donde a vosotras se os contiene tanto a tantos niveles que crecemos creyendo que el sexo es una cosa que no va con vosotras y que si nos dais un beso es más por amor que por deseo. Luego, si eres una persona con cierto interés en conocer a los demás y a tu entorno, se te pasa este pensamiento. Pero mucha gente no está por la labor y siguen pensando estas chorradas. Creo que esta creencia está ya muy en desuso actualmente, pero a mí me ha afectado profundamente a la hora de relacionarme sexoafectivamente con las mujeres. Aún a día de hoy, a veces siento algo de culpa y remordimiento después de una relación sexual, porque me vienen pensamientos intrusivos del tipo: ella está aquí por hacerme un favor, no porque me desee realmente. Y cosas así. Horripilante. 0 de 10, Monty Python. No se lo recomiendo. Como hacerte un favor, ¿por qué? No hay una racionalidad detrás. No, claro, no, pero sí entiendo lo que quieres decir. Y yo esto, en mi preadolescencia o adolescencia, recuerdo perfectamente cómo en la edad en la que todas las chicas de mi entorno empezábamos a masturbarnos, sí, como no lo podíamos hablar ni siquiera entre nosotras, era tabú entre nosotras mismas, pero te dabas cuenta a través de ciertas preguntas o ciertas maneras de introducir las conversaciones de que todas habíamos empezado a masturbarnos, claro, pero no lo podíamos contar. Sí. Y bueno, yo recuerdo sentir muchísima culpa y creer que era algo que estaba haciendo yo y que estaría mal, pero luego en realidad escuchabas a una decir: oye, he oído por ahí que no sé quién se toca, ¿vosotras os tocáis? No, tal. ¿Qué va, dices, que va. loca? Entonces, claro, o sea, esto yo espero y deseo y creo que ya no sucede. Sí, yo creo que ya no sucede. Pero sí, ha sucedido mucho. A mí esto me ha afectado también, claro. Es curioso que lo digas porque no había pensado en esto que estás comentando tú y creo que luego voy a hablar de ello, ¿vale? Pero creo que más adelante, cuando nos hacemos adultos, se invierten un poco esos roles, porque con la masturbación los tíos nos lo decíamos y no era pesados. Información y pajas. Sí. Pero conforme nos hacemos mayores creo que se invierte un poco la tendencia y vosotras empezáis a hablar más entre vosotras y nosotros menos. Sí. Pero luego lo hablamos, que me parece un tema muy interesante. Otro mito de estos que quiero hablar son que los tíos somos mucho más atrevidos con el sexo y las tías unas mojigatas. ¿Qué va? Como tú bien dices. Para empezar, nosotros ni hablamos entre nosotros, como bien acabo de decir, y ahora mismo hablaremos de ello. Pero la cantidad de amigas cis-heteros con las que he hablado, que han expresado su deseo de probar cosas nuevas, de ir a locales de swingers, de hacer tríos, de acostarse con otras mujeres considerándose heteros por experimentar, comprar 1000 juguetes sexuales, probar nuevas maneras de revitalizar la sexualidad con su pareja, contrasta mucho con la cerrazón que suele definirnos a nosotros, que los tríos es nuestro sueño, si es con 2 mujeres, claro, y si es con 2 hombres porque hay que follar, que el pavo que ni me toque, y si es posible que se ponga en un lateral para no tener que vernos el uno al otro. Claro. Los celos que manejamos con las parejas abiertas pueden ser muy intensos, pues nuestra identidad y autoestima van muy ligadas a la seguridad que sentimos en el sexo y a veces en la creencia que una pareja nos pertenece y que de alguna manera dejar que se la folle otro mancilla nuestro honor, aunque lo hayamos pactado previamente. Es algo que creo sinceramente que vosotras lleváis muchísimo mejor que nosotros. Aunque yo no lo llevo de ninguna manera porque yo no tengo relaciones abiertas. Ni las otras tampoco. Tampoco tenemos juguetes sexuales. Bueno, sí, yo sí conozco hombres muchos de nosotros no solemos tener, o nos miramos raro cuando alguien lo propone o alguien lo dice. Ah, sí, tienes un Satisfyer de estos para hombre o lo que sea. Suele ser algo extraño y muchos de nosotros vivimos toda nuestra vida usando la mano y punto. Y bueno, y no voy a entrar porque esto sería un debate mucho más amplio que nos ha divertido mucho hablarlo en privado, que es el tema del hombre y el ano, que lo dejaremos para otra ocasión. Pero como que no suele ser muy popular. Me suena como a un documental. Sí, ¿no? De para documental. Sí, el hombre y el ano. Algún día hablaremos de ello. Del ano suyo, es decir, claro, porque claro, el ano suyo. Donde hay problemas es en el ano propio.
Hay otro mito, voy a entrar ya por fin en lo que yo quería contar, que es el de los tíos. Estamos obsesionados con el sexo y hablamos de ello todo el rato entre nosotros. Y aunque puede ser muy real, tengo una serie de matizaciones que me gustaría hacer aquí en Todo Mal. De sobra es conocido el hecho de que hay una infinidad de grupos de WhatsApp de tíos donde envían todo tipo de pornografía, chistes malos, comentarios del partido del Real Madrid e insultos a Irene Montero. No negaré su existencia. ¡Qué horror! Aunque puedo afirmar con orgullo que jamás se me invitó a formar parte de ninguno de estos. Así que sé lo que sabéis todos los demás. Pero hay una cosa que me parece fascinante de cómo los hombres cis-hetero hablamos de sexo entre nosotros. Y es que lo hacemos de una forma totalmente distorsionada y nada anclada a la realidad. Y lo hacemos intencionadamente. Es perfectamente factible que lleves años hablando a diario con amigos tuyos de todo tipo de guarradas y fantaseando sobre las 1000 movidas que le harías a la actriz de moda mientras compartes fotos de ella y que ninguno del grupo sepa que sufres de eyaculación precoz o disfunción eréctil o que simplemente no sientes conexión en la cama con tu pareja últimamente o algún problema asociado con el sexo. Total. Los hombres podemos hablar muchísimo de sexo, pero no hablamos de sexo real. Hablamos del sexo como producto de consumo. Esto es fuerte, ¿eh? Nunca lo había escuchado así expresado y es muy potente esta idea. Es que muy pocas son las ocasiones y la situación debe ser muy particular e incluso grave para que un amigo te siente un día frente a un café y te diga: tengo que contarte algo que me pasa en mis relaciones sexuales. De hecho, creo que los tíos, cuando les tienen algún problema concreto, es más probable que lo hablen con sus amigas. Efectivamente. Y además si se hace con un hombre, se hace así, con seriedad, en la intimidad de quedar con solo un amigo y quizá también con cierta vergüenza, porque los tíos por defecto follamos de puta madre, follamos mucho o lo contrario es motivo de vergüenza, así que mejor no hablar de ello. Y si se habla es como mucho para vacilar de las cosas que te van bien y te has follado a 3 en un fin de semana, aunque sea mentira. Mira, de hecho creo que parte de la manía que se le cogió a Sexo en Nueva York en su día era porque los tíos sentíamos envidia de cómo un grupo de amigas hablaban abiertamente de su sexualidad y lo disfrutaban. Bueno, esto es una teoría que no tiene ningún sentido, pero me apetecía mencionarlo. No, pero sí que hay algo ahí. Lo que sí que es verdad es que las tías hablamos mucho de sexo en el plano real, o sea, de lo que nos gusta a nosotras, de lo que hemos hecho, de lo que no, de lo que nos gustaría, de problemas, ¿no?, que puedas tener. Sí. Y es que este pensamiento lo tuve a raíz de ver a mujeres hablando entre ellas y hablando de sexo. He tenido la fortuna de tener muchas amigas mujeres y de ser el único tío en un contexto de mujeres y ver cómo habláis de sexo. Me choca mucho. Me choca mucho porque no tiene nada que ver a cómo hablamos nosotros de sexo. Es fuerte eso, ¿eh? Y claro, vosotras habláis de vuestras experiencias, de nuestra sexualidad. Compartís dudas, compartís tal. Nosotros es todo risas. Todo es risa. Todo lo sexual es risible. Es para hacer coñas o para abejar a alguien. A mí es que sea. Lo del sexo como coña también lo veo muy vinculado a esto que hemos dicho alguna vez, ¿no? Que queda como un residuo muchas veces del sexo como algo para humillar a las tías, desde llamar zorra a alguien, cosa que hace que yo sigo viendo que sucede, hasta para estas expresiones tan desagradables de a esta me la follaba y le hacía daño. O sea, como el sexo como arma, que lo que estás hablando entonces es de una violación, ¿no? Sí, es verdad que el sexo para los tíos tiene como esas aristas de la coña, estos chistes, o sea, estos vídeos como de sexo anal y acaba mal, y ¿sabes? Yo creo que entronca bastante con la sección que hice la semana pasada del tema de no asumir ciertas responsabilidades emocionales, porque el sexo también son emociones, obviamente. Claro. Y lo que hacemos nosotros es negar las emociones del sexo, cuando existen totalmente y las vivimos igual, pero nos las negamos, no queremos aceptarlo. Totalmente. Y vamos con otra creencia que confluye con todas las anteriores, que es que los hombres otro mito, que es que los hombres sabemos disfrutar del sexo
cuando muchos de nosotros vivimos en un total falocentrismo y orgasmodependencia totalmente absurda que nos impide fluir correctamente a nosotros mismos, consiguiendo que una relación sexual de repente pueda convertirse en un auténtico drama porque la polla no se te pone tiesa o porque no te puedes correr, llegando a sentirnos un auténtico fracaso si sentimos que hemos decepcionado a nuestra pareja sexual. Total. Y tiene que estar la pareja sexual, a veces, aparte de lo mal que lo has hecho, aparte te tiene que consolar. Exacto. Que es lamentable, por favor. Y eso sin contar a los que ni siquiera se plantean nada de esto y están tan centrados en follar, están súper centrados en follar, pero lo que quieren es correrse y básicamente hacen una paja asistida, que es lo que es esta relación sexual, que es paja asistida, que es lamentable también. Y nada, eso es lo que traigo, que no es todo lo que hay, aunque sé por experiencias propias que las mujeres cis-hetero también tenéis vuestras movidas. Hombre, claro. Todos los humanos tenemos movidas con el sexo en realidad y cada uno tenemos nuestra tecla. Me apetecía entrar un poco en este tema y desmitificar unas cuantas creencias de cómo los tíos cis-heteros concretamente nos relacionamos con el sexo, que parece que es algo que nos pertenece y que es una herramienta para nuestro disfrute, pero que en el fondo lo tratamos fatal y no le hacemos ninguna justicia. Pero porque sois un poco, yo creo que víctimas del propio cliché, ¿no? Que se ha creado, como que para empezar te tiene que gustar muchísimo. Sí. Y a lo mejor no te está gustando muchísimo porque te está faltando información o no estás encontrando la manera en la que te funciona, pero claro, eso no lo puedes expresar porque pone en duda tu propia hombría, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una movida, pues es igual que a mí me llama la atención como, los tíos seguís como con esas movidas del tamaño, de yo qué sé, un montón de cosas ahí que dices, tío, ya vale, ¿no? Yo afortunadamente una de las cosas guays de cumplir años es que tienes como muchas experiencias y... Bueno, no muchas tampoco, pero sí que aprendes cosas y aprendes también a aceptar tus ritmos, aceptar tus movidas y una de las cosas que he aprendido en los últimos años es aceptar que aunque sea tío, a veces no me apetece follar. Claro. Y no sentirme mal por no hacerlo, no sentirme mal por decir, es que no quiero follar. Claro, sí. Yo creo que, claro, que al final el sexo, a mí me da la sensación, muchas veces lo pienso, de que nos relacionamos con el sexo en general como ya no diría ni como sociedad, porque es más bien como planeta, como especie, de una manera súper infantil. O sea, no hemos conseguido entender el sexo como lo que es, ¿no? Que al final es una manera de comunicarte, una manera de una manera de intimidad y además una manera de intimidad tan especial que en prácticamente todas las culturas la hemos reservado a la pareja porque al final... Sí. Con quien compartes sexo es con tu pareja, aunque obviamente hay mucha gente que está probando otras alternativas o relacionándose de otras maneras, pero en general la tendencia como a esto, ¿no? De relacionar el sexo lo reservas solo para tu pareja, debería ser algo entonces como muy adulto, ¿no? Muy tal, y al final nos relacionamos de una manera muy, muy infantil muchas veces. Totalmente. Como sigue siendo un tabú, sigue siendo ahí, yo qué sé. Hay mucha basura. Pereza. Yo conozco a gente que disfruta mucho del sexo. Estos clichés del cine de gente súper mega liberada y tal, que a veces los ves en la vida real. Y siento a veces cierta envidia porque yo creo que jamás voy a fluir tanto. Nunca voy a llegar a fluir tanto. Sí, claro que sí. Hay muchos resortes que salten con el sexo que no tienen por qué ser especialmente graves, como te he dicho antes, simplemente un sentimiento de culpa cuando acabas o un sentimiento de culpa porque no te apetece follar, cositas así. Ya, yo creo que sí que lo encontrarás tu lugar súper guay. Pues venga, pues... Confío en ti. Habrá que follar para eso. Claro, y tenernos informadas. Señora, señora. Monty Peiro, ¿qué nos traes? Mira, pues hoy vengo a hablar de algo que toda la vida me ha tocado muchísimo los ovarios y de lo que tú y yo hemos hablado muchísimo, pero muchísimo en lo privado. Pero que, bueno, pues ya que he hablado un poco de la violencia en algunos de los últimos programas, me gustaría hablar de algunos tipos de violencia que son muy habituales en nuestro día a día, que forman parte de la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno y que de alguna forma están permitidas y también invisibilizadas. Y en algunas personas están casi legitimadas y se les permite ejercerla sin cuestionarles nada. Perfecto.
Una de esas violencias es la pasivo-agresividad. Mucho hemos hablado de ella usando el pulgar de WhatsApp como epítome, como insignia de cómo ser violento y cobarde a la vez, que son dos de las peores cosas que se puede ser. Y cuando lo eres todo a la vez, pues eres un cuadro y ya está. No uséis el pulgar de WhatsApp, por favor, os lo pido. Hay contextos en los que sí, pero muy específicos. Yo lo he usado cuando estaba Tú lo enfadado. has usado para joder como se usa el pulgar de WhatsApp. Claro que sí. Y es una violencia de la que no se habla. Y ya está bien, pongámoslo encima de la mesa. Pero bueno, hay muchísimos otros ejemplos de pasivo-agresividad que se dan en el día a día. Esa persona que te hace el vacío, que te excluye, que te ignora sin ningún motivo, que te da respuestas cortantes, que sonríe a todo el mundo menos a ti, que te deja invisto, que usa un tono de voz seco únicamente contigo, que invita a todos a su cumpleaños menos a ti, y que a ojos de los demás no está haciendo nada malo, porque una característica de la pasivo-agresividad es que cuando va dirigida a alguien muy concreto, esa persona la percibe claramente, pero el entorno tiene que esforzarse para verla. De manera que además de injusta y cobarde, tiene la connivencia pasiva de los demás. Esto permite a mucha gente crecerse y del mismo modo que la tortura de la gotita de agua, este tipo de microviolencia se convierte en especialmente desgastante. No por la cantidad de violencia que contiene, que es poca, sino por la recurrencia y el gaslighting social que sufre quien la vive, que se expone a que le digan que está exagerando, que se está rayando o que se está emparanoiando. Yo he sufrido esta mierda muy a menudo y os digo una cosa que me ha confirmado la experiencia. Si lo notas, es que está pasando. No te estás rayando, no estás loca, no te estás paranoiando, te están haciendo esta mierda. Y esta mierda tiene un potencial deshumanizador bastante grande, porque además de contener esa violencia implícita, contiene el gaslight. Te hace dudar de tu propia percepción y te puede hacer parecer una paranoica y eso te vuelve loca. En el libro de Britney Spears, The Woman in Me, ella ha dicho sobre la portada de Rolling Stone que protagonizaron Justin Timberlake, su ex, y Christina Aguilera, su supuesta rival, a ojos de la prensa por lo menos, ha dicho lo siguiente: incluso aunque no estuvieran tratando de ser crueles, lo sentí como si estuvieran echando sal en la herida. ¿Por qué fue tan fácil para todo el mundo olvidar que yo era un ser humano lo suficientemente vulnerable como para que estos titulares me dejaran una herida? Me parece un ejemplo bastante potente porque, claro, la gente puede decidir verlo como, bueno, Justin y Cristina pueden hacer lo que quieran, no es problema de ellos si a Britney le afecta. Claro. Incluso hay gente diciendo que, bueno, que Justin sí que lo hizo a lo mejor por joder, pero que Cristina no. Bueno, pues si participas en algo que sabes que se utiliza para joder a otro, pues igual de cómplice eres tú, Cristina. Efectivamente. Y siguiendo con este ejemplo, aquí creo, además, que todos somos responsables como entorno por disfrutar con el bullying, por disfrutar mirando cómo se hacen cosas con la clara intención de hacer daño a alguien, incluso si ese alguien es un personaje famoso y público, y decidir mostrarnos equidistantes ignorando que ahí existe una violencia. Y como estas mierdas también nos educan, así nos educamos todos en la tolerancia a la pasivo-agresividad y en la cultura del no mojarnos, de no meternos, de permitir que a nuestro alrededor existan todo el rato ataques a determinadas personas. Y luego todos living con lo loca que está Britney y las cosas raras que hace, cuando claramente es una persona que ha vivido unos niveles de exposición y violencia que pondrían en jaque la salud mental de cualquiera. Y nos guste o no, todos hemos formado parte de este circo. Sí. Y esto que voy a decir ahora, soy consciente de que es polémico, de que ni siquiera lo tengo muy elaborado y de que puedo estar metiendo la pata muchísimo por mi propio sesgo, pero no pasa nada. Pero tampoco pretendo tener siempre la razón y asumo que puedo estar cagándola. Bueno, pues a lo mejor. A veces ejercemos violencia de este tipo escudándonos en nuestra propia vulnerabilidad, utilizando nuestras inseguridades que nos propician cierta empatía del entorno para atacar desde ahí. A lo largo de mi vida he sufrido varias veces violencia de este tipo de gente cuya imagen social está atravesada por las inseguridades, por el sentimiento de que son gente con miedos, con complejos, y he visto cómo el entorno disculpaba que me atacase porque es muy insegura o inseguro y a lo mejor te tiene celos porque tú transmites seguridad. Claro. Y mira, no, perdona, inseguridades tenemos todos y la gestión de las mismas nos corresponde a cada uno. Escudarnos en que alguien que no nos hace ningún daño nos provoca celos para dar rienda suelta a la pasivo-agresividad no nos convierte en víctimas, ni mucho menos. Nos convierte en violentos, en irresponsables y además en victimistas. Y además esto tiene un pozo cultural muy concreto que ha legitimado durante siglos la violencia hacia las mujeres que se han permitido la irreverencia de destacar en algo o de luchar contra sus inseguridades para reclamar espacio o voz. La guarra, la creída, la flipada, la mandona no están haciendo nada que no hayan hecho los hombres y sobre ellos no se ha ejercido tanta violencia. Y lo que más tristeza me produce, y por lo que decía que es polémico, es porque este tipo de violencia sobre mí la han ejercido otras mujeres.
Y si hay algo que no podemos permitirnos, tías, es ser cómplices de lo que nos oprime. Y los sistemas de poder siempre han buscado cómplices entre los oprimidos a cambio de una limosna, a cambio de una unidad de validación que es un caramelo envenenado. Decía Simone de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y el patriarcado se hace más fuerte cada vez que a ti te molesta de una mujer algo que admiras en un hombre. Y nos han educado para eso. Así que una estrategia muy potente de desactivación del potencial opresor del patriarcado es no ser cómplices de esta violencia, ni a cambio de 2 palmaditas en la espalda de los hombres, ni a cambio del impulso sádico de joder a quien tiene lo que nosotras en el fondo ansiamos. Y otro subtipo de esto es hacer daño porque estamos mal. Estar mal, atravesar momentos difíciles, no es excusa para absolutamente nada. No estamos solos en el mundo, vivimos en sociedad y la realidad es una constante interacción de cosas que exceden nuestra propia vivencia y nuestro yo. Y si bien es totalmente legítimo y necesario pedir apoyo, ayuda y comprensión cuando estamos mal, esto no puede ser excusa para dar salida a ese impulso sádico que parece que mucha gente tiene. Es nuestra responsabilidad gestionar nuestras emociones y no pagar con los demás nuestra frustración y nuestra ira, por muy legítima que ésta sea. Porque sí, la ira es legítima. Sacarla contra quien no tiene la culpa de nada, no. Podemos ser víctimas de algo y a la vez ser verdugos. Una cosa no quita la otra. No olvidemos esto porque parece que hay gente que se cree que vale todo. Y estas espirales de mierda solo generan más malestar y más violencias. Abracemos la vulnerabilidad como camino para gestionar, cuando estamos mal, la ternura y el apoyo mutuo, no el soltar nuestro malestar en forma de violencia, porque así solo formamos parte de una luz horrible. Y esto me lleva al otro gran pecado capital, la envidia, los celos y toda la gama de sentimientos que nacen de la posesividad, de sentir atacado algo que es nuestro o de anhelar algo que no tenemos hasta el punto de sentir desprecio y querer causar daño a aquel que sí que lo tiene. Y bueno, en general es un poco un compendio de ideas que tú y yo hemos hablado mucho fuera del micro y que tiene que ver con las unidades mínimas de violencia que están completamente en nuestro día a día y que pese a que no son muy grandes, creo que a todos nos joden la vida bastante. Claro. Y creo que creo que algo muy necesario es que todo el mundo se haga cargo de las violencias que ejerce, porque todos podemos ejercer violencia o todos la hemos ejercido. Y si bien siempre hablamos de reparación, hay una reparación muy sencilla, muy básica y muy fácil de ofrecer, que es el reconocimiento, ¿no? Que es decirle a alguien, sé que me he portado mal, sé que he ejercido violencia contra ti, sé que he descargado sobre ti una violencia muy cobarde porque era casi invisible, pero sé que te ha hecho daño y lo he hecho y me hago cargo. Quiero descargarte, no estás loca, no es una paranoia, este daño se te ha hecho. Y a mí esto me ha pasado una vez, solo una persona me reconoció que sentía celos de mí y que eso le hacía odiarme de manera injusta, y no puedo describir la paz que sentí y cómo se sanó todo por el simple hecho de visibilizar que había habido una violencia y de un compromiso de superarla. Y creo que ese reconocimiento es súper sanador para las dos partes. Claro, sí, porque la otra persona tampoco. Es que al final la pasivo-agresividad es un veneno que también, ¿no? Claro. Que perjudica a la propia persona que lo ejerce. Claro. Yo creo que la pasivo-agresividad es un arma muy útil, muy útil para determinados contextos, sobre todo cuando la ejerces con personas que no son habituales en tu vida. Y yo creo que es un arma legítima hasta cierto punto el hecho de utilizar la pasivo-agresividad para determinados temas, para conseguir determinadas cosas. O la propia agresividad, el hablar con cierta agresividad o cierta violencia en determinados contextos puede ayudarte a conseguir X cosas siempre y cuando tú lo estés utilizando con gente con la que no tienes una relación. Estoy hablando para que no parezca raro y que tengas que ir siendo gilipollas con todo el mundo. Me refiero pues a estas pequeñas cosas, estos pequeños enfrentamientos que tú tienes a diario con gente que te intenta vender algo o tú intentas conseguir un mejor precio a no sé qué. Entonces está bien, o sea, no es una locura el poder utilizar la pasivo-agresividad. El problema está en cómo
tú tienes una relación con una persona a lo largo del tiempo, la mantienes, pero la tratas mal. Claro, pero es que hay mucha gente no tiene que lo ningún hace sentido. y además creo que la gente que lo ejerce lo sabe, pero el no reconocerlo les hace víctimas de su propio juego y de cada vez odian más a la persona sobre la que ejercen violencia porque esa persona les recuerda que están siendo malas personas. Claro. Y entonces es un bucle súper difícil. Entonces creo que es una labor que tenemos todos por delante, que es hacernos cargo de las violencias que ejercemos desde diferentes ejes. A veces es desde el eje del poder, porque lo hacemos porque podemos, a veces es desde el sadismo, desde cierto sadismo, a veces es porque tenemos celos, porque sentimos algo amenazado, que tiene que ver con unas heridas nuestras y no con nada que esa persona esté haciendo. Y creo que de verdad es el momento de que todo el mundo nos hagamos cargo de las violencias que hemos ejercido y entender, no que no pasa nada en el sentido de que no pasa nada, no, sí pasa. Sí pasa. Pero que pase no significa ni que eso nos condene, ni que no lo hagamos todos. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, todo el mundo lo ha hecho. Creo que de verdad hacerse cargo. Yo hay una persona a la que ha pasado muchísimos años, ¿vale? Muchísimos. Pero me gustaría decírselo. Lo que pasa es que sería raro porque ya han pasado tantos años y estamos, no sé. Claro. Pero el día que encuentre la oportunidad se lo voy a decir porque sé que a esa persona le va a venir bien y a mí también. Entonces, y sobre todo creo que que esto no prescribe. Que tú puedes ir ahora a decirle a un niño que iba contigo a clase que un día le hiciste tal, que lo va a agradecer. Sí. Porque lo peor de sentir una violencia es que se invisibilice y que nadie y que la persona que la ejerce no la reconozca y el entorno tampoco, porque no lo están viendo o porque la gente también le gusta más ponerse de perfil en lo cotidiano, mediar entre colegas que un jeroglífico en Egipto. Exacto. Entonces creo que es importante, creo que es algo que nos compete a todos, el hacernos cargo de nuestras propias violencias y ofrecer la reparación de simplemente decirlo. Oye, sé que he hecho esto. Y si estáis para hacerlo, si estáis a punto de tratar mal a la gente, tomad una decisión y es o le contáis lo que os pasa o quitad a esa persona de vuestra vida. Es que yo creo que decirle a alguien, hostia, me está pasando algo contigo que me está resultando difícil de controlar, que es que envidio esto que tienes y no lo estoy gestionando bien y me hace... Es muy difícil decir. Es muy difícil de decir, pero eso pasa todos los días. O sea, es un sentimiento ultrahumano. Sí. A lo mejor es el momento de empezar a reconocer. Quiero decir, que tenemos celos. No necesariamente celos de un no sé quién con nuestra pareja, sino celos de, pues eso, hay gente que... Sí, de otra persona, hay gente que consigue sin ningún esfuerzo cosas que nosotros con un montón de esfuerzo no conseguimos. Y eso da rabia, pero te lo tienes que gestionar tú. Y a lo mejor también hay veces que nos estamos empeñando en destacar en cosas que no nos tocan. Pues no pasa nada, pues... Acéptalo. Dedícate a otra cosa, no sé. Pues sí. Creo que está guaya, que estaría muy bien, pero como bien dices, no va a pasar, que empezáramos a hablar todos más de esto con la naturalidad de que es súper común. Montse Peiró, ha sido estupendo. Un día más, en el episodio número 7, creo. Mientras yo navego por el Nilo. Mientras tú estás por el Nilo, el río más largo del mundo, ¿puede ser? Creo que es uno de los más largos, pero no es el más largo. Y sí que creo que es el único que circula como al revés, ¿no? Va de abajo para arriba o algo así. Qué especialito es. Yo creo que es el más... Es que tengo entendido que el Amazonas es el más caudaloso. Sí, pero y decían el Nilo que era el más largo, pero creo que hace poco escuché a alguien decir que habían encontrado como un trozo más de otro río y que ahora ya no era el Nilo. ¿Pero dónde estaba el trozo? Pues no lo sé. El río más largo. Vamos a buscarlo. Salgamos de duda. Vamos a buscarlo en directo. El río más largo del mundo. 2023. ¿El qué? En 2023 la ciencia todavía trata de encontrar la respuesta. El título de río más largo del mundo suele otorgarse al Nilo africano por fuentes autorizadas como la Enciclopedia Británica y el Récord Guinness, pero ¿ves? No está claro. No está claro. No está claro. Bueno, Nilo o Amazonas. Hay allí, se ve que hay dudas. Voy yo con un metro, tengo un metro de 3 metros, o sea, tengo un esto de metro de 3 metros. Venga, voy. Pues suerte con ello. Bueno, ¿sabes lo que está también muy guay, además del Nilo?
No. Y algo que podría tener el mismo caudal que el Nilo, nuestros Patreons. Nuestros Patreons. El dinero de los Patreons fluyendo hacia nuestras cuentas. Es verdad. Estaría muy guay que siguiese fluyendo en como más el cantidad. Nilo fluye. Sí, molaría que fluyese tanto que yo tuviera problemas con la Hacienda. Estaría bien. Aspirar a los problemas con Hacienda. Solo quiero eso en mi vida. Solo quiero tener los problemas de Shakira con Hacienda. Por favor. Patreon.com/todo mal. Tenéis los vídeos de los programas. Ahora grabamos en vídeo estos programas y los emitimos en Patreon exclusivo para Patreons de pago. Mira lo que voy a decir, ¿eh? Mira cómo me la voy a jugar. ¿Es posible que a lo mejor yo haga algún tipo de contenido solo para Patreons en Egipto? Ah, sí. Con alguna cosa que yo vea por ahí, la grabo en vídeo. Muy bien. Mira lo que te voy a decir. Si queréis saber cosas que no, especial Egipto, nos dais 2 euros al mes. Muy bien. Que hay que ser... Mira, es que no eso también es una forma de violencia. Sí. No pagar el Patreon es pasivo-agresivo. Total. Hacerse Patreon de no pago. Hay una persona, creo. Sí, Patreon de no pago. Bueno, pues hacerse... Eso es un poquito la homeopatía del Patreon. Nos vamos a despedir con un grupo que he descubierto hace nada, porque he ido a grabar una colabo con un grupo súper guay de gente bastante más joven. Muy bien. Que cuando esté pues ya la pondré. Perfecto. Y me enseñaron un grupo que se llama Pink Shift, que son un grupo de Baltimore, Maryland, y es un grupo súper reciente, son de 2019, ¿vale? Y bueno, pues es un grupo que me gusta mucho. Y en la Wikipedia o donde haya copiado esto, que ahora no me acuerdo, dice que es un grupo que llama la atención por la diversidad étnica de sus miembros, ¿vale? Bueno. La cantante se llama Asrita Kumar y luego, bueno, pues Paul Vallejo es el guitarrista y el batería es Myron Humbedji. Buenos nombres. Sus influencias son Nirvana, Arctic Monkeys y No Doubt. Y bueno, pues vamos a escuchar su canción Nothing in My Head, de Pink Shift, temazo. Ideal. Pues nada, la semana que viene más y